Hemos logrado, la licenciada Lucía Tapuma, nuestra coordinadora de entrevistas, ha logrado contactar con el equipo de Ricardo Patiño, el ex canciller de la República, que en estos momentos se encuentra fuera del país. Yo soy muy respetuoso de las normas y de las garantías que tiene la prensa. Yo me reservo el derecho de fuente. Por lo tanto, no voy a preguntar dónde está Ricardo Patiño. Y así lo sepa, no lo voy a decir. En respeto a la garantía constitucional del derecho de reserva de fuente. Ricardo Patiño, ¿estás ahí? Así es, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. La situación tuya, ¿cuál es este momento? Bueno, en este momento, después de que yo salí del Ecuador en absoluta legalidad, cuando no se había todavía emitido esa absurda orden de detención, yo salí del Ecuador, como decía, legalmente, y me he desplazado a algunos lugares. Lamentablemente, el día jueves de la semana pasada, un juez desaprensivo dio una estocada, digamos, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestarse, a la libertad de opinar, y dictó una boleta de captura, quiero decirlo con claridad, por un discurso que yo di en el interior del partido, de nuestro movimiento. Por eso, por un discurso que di en el interior del movimiento. Eso es una aberración. Esto ni siquiera las dictaduras lo hacen. En la dictadura, bueno, si una persona se manifiesta en las calles, hace alguna cosa adicional, no, solamente por dar un discurso. En octubre 27, en el interior de la reunión del movimiento, un juez dictó prisión contra mí. Ya, yo quiero preguntarte algo muy puntual en eso, Ricardo. Cuando diste el discurso, ¿produjo el efecto inmediato o no? ¿Cuándo se inició el juicio en contra tuyo? Porque es sorpresivo todo esto. No hay ningún juicio todavía iniciado. Esto es, cuando yo di ese discurso en el interior del movimiento en octubre, el 27 de octubre, dos personas, creo que uno es apellido Machuca, no me acuerdo. Luego te pregunto de eso, pero uno de ellos sí, uno de ellos sí. es, digamos, de esos que trabajan con balda. Puso una denuncia por instigación en Guayaquil, y otro puso una denuncia porque decía que yo estaba provocando discordia entre las personas. Una cosa terrible. Eso provocaba discordia. ¿Cuándo puso la denuncia? La pusieron enseguida, 2 días o 3 días después de mis declaraciones. O sea, la habrá puesto a principios de noviembre, los primeros días de noviembre. Y eso lo mantuvieron ahí guardado. Me pidieron que yo fuera a dar mi versión sobre los hechos. Fui, como debía ser, fui a dar mi versión en Guayaquil, después me pidieron en La Tacunga que fuera, también fui a dar mi versión en La Tacunga, porque a pesar de que las denuncias las pusieron en Guayaquil y en Quito, sin embargo, por estas razones procesales de las leyes, tiene que acumularse en donde supuestamente se habría producido la infracción, que en La Tacunga. Entonces lo mandaron a La Tacunga y un fiscal de La Tacunga asumió el control no del juicio, sino de las denuncias, de las 2 denuncias presentadas. Yo fui, expliqué lo que había dicho, repetí por supuesto lo que había dicho, yo no me voy a negar en lo que dije, pero aclaré, además algo que no sacan, eso es importante. Yo agradezco tu entrevista, Francisco, porque muchos medios no sacan solamente una parte. Cuando yo digo, vamos a las calles, vamos a las carreteras, vamos a tomar las instituciones, pero cuando decía tomar las instituciones, es lo que hacemos todas las personas que hemos hecho política en este país, y a una institución. Yo recuerdo mucho en Guayaquil, en una época larga de lucha junto con los pobladores, que íbamos a las instituciones 2.000, 3.000 personas, y exigíamos, por ejemplo, que se entregaran los teléfonos, las líneas telefónicas a los guayaquileños sin coima, o cuando íbamos a la empresa de agua potable para pedir que corrijan las planillas de agua que las cobraban exageradamente, o de luz, ¿verdad? Eso para nosotros es tomar la institución, no es cerrar la atención al público, no es secuestrar a nadie, no, es ir a las instituciones y exigir atención.
pero además algo que dije expresamente, lo repetí en mis dos versiones y está en el video, es que he dicho siempre, sin el uso de la violencia. Vamos como ciudadanos con el derecho que tenemos a resistir y el derecho que tenemos a reclamar y a exigir nuestros derechos, que no se conculquen, vamos a hacerlo, y lo dije sin violencia, con claridad. Sin embargo, eso no lo sabe. No es parte del discurso. A ver, ¿quién es? Parecer que nosotros queremos derrocar al gobierno. He dicho también siempre, nunca estoy de acuerdo con que se haga un golpe de Estado. No, eso sí no. Lo que quiera, pero no un golpe de Estado. Ahí sí, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. A ver, ¿quién es Juan Carlos Machuca? Juan Carlos Machuca es un abogado. Él fue candidato a prefecto es un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Es abogado, fue candidato a prefecto por Sociedad Patriótica y luego fue uno de los abogados de Luis Chiriboga Acosta, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Al menos esa es su intervención pública. ¿Por qué aparece contra ti? O sea, ¿por qué aparece como denunciante? Valdría la pena preguntarle. Yo quisiera entrevistarle al doctor Machuca para preguntarle sobre este tema. Mira, yo creo que claramente en la intervención del gobierno, no me queda la más mínima duda, ¿ya? Del gobierno con Balda, es un acuerdo. Vamos, Balda, ya fue por donde. Machuca, según conozco, incluso a la casa de Elba Balda se reúnen permanentemente, trabajan juntos, PSP, pues la misma cosa, ¿no? Pero estoy seguro que esto no podrían haberlo logrado, esta absurda boleta de detención por dar un discurso, no podrían haberlo logrado sin el apoyo del gobierno nacional y del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque es la línea, ¿no? La línea es acabar con el correísmo, ¿no? Como creen que con esto van a acabar con el correísmo. Nosotros no vamos a terminar, ni el pueblo ecuatoriano va a dejar de creer en lo que se hizo durante 10 años en este país porque algunos nos metan o nos traten de meter presos. Pero estoy absolutamente convencido de que este es un acuerdo, digamos que es un plan del gobierno que, como según las preguntas que me hiciste antes, Francisco, quedara claro, ellos mantuvieron esto así como medio calladito, aguardado, hasta que en algún momento, cuando ya, digamos, se hartaron de que nosotros les reclamáramos, enseñen la cuenta de INA, la cuenta secreta que abrieron en Panamá y en Belice, ya se hartaron de que nosotros no nos detengamos en reclamar por eso, y dijeron, bueno, vamos a caerle a las personas que son más representativas de alguna manera de la Revolución Ciudadana para tenerlos callados. Ese me da la impresión que es uno de los puntos críticos. Todo esto estalla cuando estalla también el caso INA Papers en contra del presidente de la República. ¿Qué tienes que ver tú con esa difusión? ¿Qué tienes que ver tú con lo expuesto por Wikileaks? ¿Qué tienes que ver con lo expuesto por, si es que algo expuso el señor Olavini, el señor Julián Assange? Bueno, son varios los actores. ¿Te conectan con eso, sí o no? Ellos nos quieren conectar como si fuéramos una sola cosa y no es así. Esa información salió en unos portales electrónicos y lo que nosotros sí hemos hecho es recoger esa información. O sea, salió en algunos portales, la recogió el asambleísta Ronnie Aliaga y nosotros sí, por supuesto, que ante esas denuncias hemos insistido al gobierno y al presidente Moreno que explique porque se abrió una cuenta cuando él era vicepresidente de la República y no la abrió un lejano a él, la abrió su hermano y con el nombre de INA y de una plata que le mandó su íntimo amigo Javier Macías. O sea, que no puede decir que hay casualidades, ahí no, hay cosas muy serias y tiene que explicarlo y no lo ha explicado, ha querido evadirlo, por un lado, y por otro lado también cuando organizamos una manifestación después de el retiro vergonzoso del asilo y permitir que la policía británica entre en nuestra embajada en Londres, también pues reaccionamos nosotros y mucha gente del pueblo e hicimos una manifestación muy importante el día 16 de abril. Entonces ya pues dicen, no podemos seguir tolerando que
que traten de destruir la pésima, pero destruida imagen que tiene Lenín Moreno y el gobierno, los teletubbies que andan por ahí hablando permanentemente, diciendo tantas mentiras. Como saben, me quisieron involucrar, digo yo, tal vez la palabra no es involucrar, sino me quisieron relacionar con Olavini, acusándolo a él de manipulador, de hacker, de persona que estaba tratando de desestabilizar al gobierno. Y hasta ahora yo aprovecho estos micrófonos, si me permite, Francisco, para volverle a preguntar a la señora ministra del Interior, que antes se decía que era mi amiga y que me respetaba mucho, que quiero volver a preguntarle, señora, a ver, dígame, ¿cuándo yo conocí al señor Olavini? Esa mentira que dijo abierta y públicamente, tratando de tapar la vergüenza del ingreso de la policía británica a nuestra embajada el jueves anterior. Claro. Me da la impresión de que por ahí va el tema. Es decir, sí, o sea, para ordenar... A la fuerza quisieron sacarle al señor una declaración de que yo lo conocía. Tuvo que decir la verdad, no me conoce. ¿Y dónde están los dos hackers rusos que conozco? Tampoco aparecieron. Claro, ¿por qué digo esto? Porque... Es mentira. Por eso la credibilidad se les cae tanto, porque no se cansan de mentir. ¿Por qué digo esto? Porque me da la impresión de que el lío es mucho más grueso de lo que aparece. Unas declaraciones tuyas dadas en un mitin del Movimiento Revolución Ciudadana no es como para mandarte a la cárcel. Sí, por otras razones. Sí, por lo de Julian Assange, sí, por lo de Olavini, sí, por lo de los hackers rusos, sí, porque, y yo no sé si es que tienen una razón o no, pero me da la impresión de que es un asunto grueso, al que le temen a lo que sabes o lo que puedas hacer. Yo diría que básicamente es eso, es que yo he cumplido ahí un rol, un determinado rol. Además, los resultados del 24 de marzo, ¿no? Eso también a ellos ha molestado mucho, porque ellos pensaban, pues, seguramente que iban a ganar las elecciones y quedaron como el trapo en el piso. Ellos pensaron levantar mucho a Jaime Nebot también, con todo lo que hicieron y el apoyo que le dieron a los candidatos a Nebot en algunos lugares, pero finalmente no tuvo el resultado que esperaban, y no tampoco. Y en cambio nosotros ganamos la prefectura de Maraví y Pichincha, que los tiene descolocados, los tiene locos. Tanto así que mandaron a cerrar la radio del Consejo Provincial de Pichincha. Eso ya es terrible. O sea, el señor de los aires de libertad me meten preso a mí por un discurso. Cierran la radio propiedad del Consejo Provincial de Pichincha porque están desesperados. O sea, ya se dan cuenta que cada vez están más en el piso, ¿no? Y quieren reaccionar como el león herido, ¿no? Bueno, el león es mucho decirle a un gatito herido que trata de aruñar al que se le acerca para también llevárselo, ¿no? Quisiera, Ricardo, estamos en el poder de la palabra acá en Ecuador Inmediato, como tú conoces. Nuestros periodistas también quieren participar en esta entrevista. Te presento al periodista Paul Fernández, quien quiere hacerte una pregunta. Adelante, gracias. Adelante, Paul. Ex canciller, buenos días. Mi inquietud está basada en relación a una información que se publicó ayer en los noticieros de Ecuador. Hablaban acerca de su información migratoria y de más de 20 viajes que usted había realizado al exterior en estos últimos 2 años, y daban cuenta que la mayoría de estos viajes, o una gran parte, lo realizó hacia Venezuela. Esta información ha sido utilizada para hablar acerca de que usted estuvo fraguando una estrategia de desestabilización en contra del gobierno, que estuvo realizando varias actividades allá para poder, como se dice, desestabilizar o tomar otro tipo de repercusiones para que el gobierno del presidente Moreno pierda legitimidad con los ciudadanos. A ver, sobre eso, yo le contesté el otro día a un periodista de una cadena internacional de televisión, cuando me preguntaba, y más o menos, explique por qué fue tantas veces a Venezuela y a México. Y yo le dije, a ver, ¿qué es esta pregunta? O sea, si yo hubiera ido 20 veces a Estados Unidos y a Europa, seguramente no me preguntaría, sino que me felicitaría. Usted ha ido donde nosotros quisiéramos que usted vaya. O sea, eso me preguntaban, el periodista, y yo decía, oiga, ¿y usted por qué me pregunta eso? Si yo hubiera ido a Estados Unidos, ¿me preguntaría?
Ah, no, hacia Estados Unidos es un buen lugar en que ir, pues no. Pero si he ido a Venezuela y he ido a México, entonces me preguntan por qué. Ya. Usted no lo está haciendo de esa manera, usted está haciendo referencia al tema, pero este señor casi que me lo inquiría, como que me reclamaba más o menos, ¿no? Pero sí, yo he viajado a Venezuela, he viajado a México, pero he viajado a Europa, he viajado a Estados Unidos, he viajado a Perú, he viajado a muchísimos lugares, porque tengo la libertad y el derecho de viajar. Yo no soy funcionario público ya desde agosto del año 2017 y tengo libertad de desplazarme donde yo quiera, ¿no? Entonces, y claro, la paranoia de Moreno de creer que si uno va, o sea, si fuera a Bolivia también, pues, ¿no? Porque él rompió relaciones con Venezuela y Bolivia, cree que los venezolanos van a estarse preocupando de derrocarlo. Está cucú, está chiflado. Entonces él cree que si yo voy a Venezuela, porque voy a discutir temas de Venezuela, porque voy a conversar, los compañeros han pedido que les ayudemos a analizar la situación económica, que les demos algunas recomendaciones, algunas sugerencias de qué cosas podrían a trabajar en la parte técnica. Creen que nosotros estamos trabajando para la desestabilización. Nosotros, yo lo he dicho, lo hacemos de frente. Nosotros vamos, hacemos una manifestación, la organizamos, la llamamos y vamos a las calles para reclamar por las cosas. E insisto, como le dije en un momento, no lo hacemos no lo hacemos en términos de dar un golpe de Estado. Cuando tengamos que impulsar la revocatoria del mandato, lo haremos también de frente. Yo no sé si ellos tal vez están pensando o habrán pensado algún rato en hacer ese tipo de cosas, pero nosotros no. De tal manera que he viajado a México, casi todos los viajes he sido invitado, digamos, me han invitado en casi todos los casos a visitar, tener reuniones, hemos tenido reuniones básicamente sobre la situación latinoamericana, preocupados por lo que está pasando en América Latina, por la recomposición de la derecha y para trabajar en un cierto nivel de coordinación con los partidos políticos de izquierda de nuestra América Latina. De tal manera que esas son las razones por las cuales yo me he desplazado, pero le digo de forma clara, el gobierno me acusa de haber viajado. Me acusa de haber viajado. ¿Por qué ha viajado? ¿Y por qué ha viajado a Venezuela? Yo tendría que decirlo porque tengo el derecho, porque tengo la libertad de hacerlo. Correcto. Ricardo, ahí vale la pena preguntar más bien tu situación personal en este momento. ¿Si has considerado solicitar asilo frente a la petición de difusión roja que se le ha dado al Interpol? ¿Cuál es tu situación legal? ¿Cómo piensas defenderte acá? ¿Has encargado un equipo? Entiendo que nombrarás un abogado y demás. Esos detalles son importantes en función del futuro. Ricardo Patiño. Bueno, en principio, mi abogado, que es Fernando Llávar, también Fausto Jarrín, están trabajando en mi defensa allá, pero también tengo que defenderme ante el pedido de difusión roja, que por si acaso no existe todavía, ¿no? Porque alguna gente dice, ya tiene difusión roja. No. Está pedida. Ni siquiera creo que la han pedido todavía. Ah, todavía no la piden, ya. No sé si sean tan rápidos. Si son tan rápidos como construir casas y entregar bonos, seguramente han de demorar unos 2 o 3 años en pedir la difusión roja. Pero por si acaso la pidieran, digamos, y seguramente lo van a hacer, yo también me estoy defendiendo en eso. O sea, he tenido que buscar una persona, un equipo jurídico, que me respalde en ese tema para que no se acepte esa absurda orden de detención. Quiero decirte que ya el gobierno del Ecuador ha perdido 3 batallas en eso, ¿no? Sí. La de Rafael Correa, la de Sofía Espín y creo que también algún otro. Carlos Ochoa. El de Carlos Ochoa, ya perdió esa batalla. O sea, la Interpol le dijo, no, ustedes, eso no es una boleta de captura, eso es una persecución política. No lo dicen así, pero claramente al no aceptarla, se refleja pues que no se trata de un acto jurisdiccional legítimo, ¿ya? Pero bueno, yo igual, mi caso es mi caso, y yo tendré que defenderme ante digamos, el pedido de ellos que hagan a la Interpol.
No sé todavía si solicitar asilo político, todavía no sé, estoy pensando, digamos, una estrategia respecto a lo que debería de hacer, ¿no? Correcto. Ricardo, mantener el contacto. Si alguien me pregunta por qué entrevisto a Patiño, pregúnteme también por la cantidad de perseguidos que yo he entrevistado a lo largo de toda mi vida. ¿Por qué? Yo siempre me pongo en las condiciones de las personas que son perseguidas. Yo también lo fui, lo he sido. En este momento estamos sufriendo una persecución de la Presidencia de la República contra nuestra página, y en esa condición abrir un micrófono siempre es una luz de esperanza. Yo sí soy de esos. No me pregunten el motivo, solo pregúntenme si siempre he actuado así y si soy coherente con mis actos, y la respuesta es sí, soy coherente con mis actos. Tú terminas, Ricardo Patiño. Un gusto, Francisco. Gracias por la entrevista y esperemos que el pueblo castellano cada vez vaya abriendo más los ojos y dándose cuenta del gobierno que tenemos. Y ojalá pronto... Qué triste es decirles esto a ustedes, ¿no? Es el gobierno que ustedes... Qué triste es decirles esto a ustedes. Es el gobierno que ayudaron a elegir. Que nosotros apoyamos, ¿sí? Qué triste es decirlo. Lamentablemente nunca tuvimos la perspicacia, la malicia para poder saber que existen impostores profesionales, porque a mí en todos lados la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo les digo, yo tengo respuestas. Es un impostor profesional, es un actor que yo he dicho siempre debería ganarse un Oscar, porque ¿cómo es posible que haya actuado y que nos haya engañado a todos tanto tiempo? Pero así es la vida, y es lamentable, reconocemos el error nuestro, porque realmente es un error colectivo. La gente dice, Correa lo puso. No, Correa no lo puso, lo pusimos todos. O sea, fue una decisión colectiva de la dirigencia, de la militancia, todos. No hay ninguno. Por ahí alguien de repente sale y dice, uy, yo sí tenía mis dudas. Ya, pero... No, a estas alturas es tarde. Y si no hablaste ese momento, ahora cállate. Yo desconfiaba de él. No es cierto. A todos nos engañó este sinvergüenza. Esa es la realidad. Pero bueno, hay que dar la pelea, no hay que dar, digamos, no hay que dejarse vencer ante una cosa de esta naturaleza. Lo bueno es que este gobierno va cada vez más, ahí sí, en rueditas hasta el final, porque ya su prestigio, su credibilidad está en el piso. Ayer tuvo que rectificar 2 cosas de la noche, de la noche. Porque es como la desesperación de Maguanda, la desesperación de Lucio. Ya cuando están desesperados comienzan a regalar lo que sea para que no los voten, ¿no? Entonces declararon que no le iban a dar útiles y comida a todos los niños. No, sí, ya les vamos a dar. Sí, ya les vamos a dar. Aumentaron el alumbrado público y en la noche, ya no vale. O sea, ya están en sus momentos finales. Él es Ricardo Patiño, ex canciller de la República. Está en el poder de la palabra. Señor, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Este es el poder de la palabra.